Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor de la manera siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tome su lugar. Viene Jesús, después de escribirle a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. Ahora le escribe a la sexta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe qué me enseña ya en esto a mí? Que cuando tú piensas que Dios ya te ha olvidado, no te ha olvidado. Ya iban 5 cartas. Imagino la iglesia Filadelfia. ¿Y nosotros qué? Ahí te va a ti también la tuya. Así es el Señor de gracioso y glorioso, que también no se olvidó de esta iglesia fiel, esta iglesia ejemplo, ¿me está escuchando? Llamada Filadelfia. Y veamos la introducción con la cual Jesús se presenta ante esta iglesia, el encabezado de la carta, porque este libro, este capítulo es una carta que el Señor Jesús le escribe al pastor de la iglesia de Filadelfia para que el pastor se la lea ¿qué? A toda la iglesia. Amén. El encabezado de la carta dice así. Capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y ahí va el encabezado. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno. ¿Cuál es el primer nombre con que aparece ahí Jesús? El santo. Los que son de México no van a confundir con el enmascarado de plata. Está hablando del santo de santos. El santo, 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 al cual Isaías vio en su santidad en el trono de gloria. Dice, el santo dice esto. Es algo que el Señor Jesús está recordando a su iglesia. Una de sus características, uno de sus atributos. ¿Cómo es Jesús? Santo. Y lo curioso es que Jesús lo tiene que recordar a su iglesia para que la iglesia no se le olvide. Amén. Esa es la verdad. En el antiguo pacto, el sacerdote que ministraba tenía que traer una placa de oro en la frente. Y en esa placa le imprimían unas letras que decía santidad a Jehová. Entonces es lo mismo en el antiguo pacto, igual en el nuevo pacto. Santo era, santo es y santo ¿qué? Será. Ese es un atributo de Dios, por eso dice la palabra del Señor que yo soy Dios, dice Él, y no cambio. ¿Cuántos de ustedes no tienen testimonios como esto, verdad? Antes era ladrón, pero ahora ya no lo soy. Dios no tiene esos testimonios.
Él no cambia. Él no mentía, no miente, no mentirá. Él no se arrepiente como nosotros, ¿verdad? Me arrepiento, mi amor, de haberte dicho esto, ¿verdad? Me arrepiento, mi amor, por haberte hablado así. Dios no tiene de nada que arrepentirse, excepto de las cosas que tienen que ver con las actitudes del hombre. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. ¿Sí me explico? Por nuestras actitudes, nuestras decisiones se arrepintió Dios. Pero Él no se arrepiente de lo que Él es, de su naturaleza, de sus atributos. Él era amor, es amor y seguirá siendo ¿qué? Así le odies, Él sigue siendo ¿qué? Ojalá le pudiera decir usted así a todo el mundo, ¿verdad? Aunque me odie, yo seguiré ¿qué? Amándolo. ¿Vio ese amén cómo bajó un poquito el tono? De la se bajó a mí. La es más alto que mí. Para llegar a la tiene que pasar por mí. Estábamos en la, ahora ya están en mí. Con que no me baje a re. Eso es natural de Dios. Por eso el encabezado dice, el santo dice esto. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Quieres citas para llevar a su casa? Segunda de Reyes 19:22, Job 6:10, Salmo 71:22, Salmo 78:41, Isaías 43:15, Isaías 54:5, Habacuc 3:3, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Si no las agarró, a la salida las va a agarrar allá. Amén. Y ahí sí le va a poder poner pausa y como usted quiera. Amén. Me llamó algo interesante leyendo el Nuevo Testamento acerca de este atributo de Dios que es santo. Y se encuentra en Marcos 1:24. Aquí se lo voy a leer con ustedes. Marcos 1:24. ¿Lo tiene? Voy a empezar el 23 para que entienda mejor la historia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, así habló el demonio, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los mismos demonios del infierno saben que Jesús es el Santo Dios eterno. Aleluya. Gloriosa revelación esta, ¿no? Que hasta los demonios saben que Jesús es ¿qué? Y ellos son ¿qué? Una porquería. Los demonios lo saben. El mundo de las tinieblas es lo más sucio que hay. ¿Cierto o no? El mundo de las tinieblas es lo más despreciable que hay. Mire cómo se place Satanás meter a la gente, hermano, en drogadicción, en prostitución, en vicios. Los ve ahí bien hecho pedazos el diablo y no tiene compasión de ellos. Pero cuando ven a Jesús los demonios, dice, no les queda otra más reconocer que es el Santo de Dios. Qué glorioso, qué glorioso. Entonces, este es el nombre con el cual Jesús se presenta aquí para la iglesia de Filadelfia, el Santo de Dios. Cuando se anunció el nacimiento de Jesús,
El ángel le dice a María, el niño que nacerá será un niño santo. Lucas 1:35, no lo vamos a leer. En Juan 6:69, Pedro afirmó, nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:69. Luego Pedro reprendió aquí a los judíos incrédulos de Israel. En Hechos 3:14 le dice, ustedes han despreciado al santo y al justo. Y ustedes fueron quienes lo crucificaron. Amén. Y esto me da a mí fundamento base para declarar que Jesús también es Dios. Amén. Así como el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Y así como Cristo es santo, su iglesia debe ser también ¿qué? Santa. Primera Pedro 1:15, ¿qué dice? Así como el que los llamó, así como el santo que lo llamó, dice Pedro, así también ustedes deben de ser ¿qué? Santos en su manera de ¿qué? De vivir. Así como el que lo llamó a ustedes es santo, así deben de caminar ustedes en su manera de ¿qué? De vivir. Vamos al número 2. Apocalipsis 3. Vamos a ver el segundo nombre con el que aparece Jesús aquí. El verdadero. Primero dijo el santo, ahora dice que el verdadero. Amén. En otras palabras, en medio de toda falsedad, perversión, error con el cual el mundo se llena hoy en día, Jesucristo permanece y es la verdad. Aunque usted tal vez en esta vida ya no encuentre lo genuino, lo verdadero, en Cristo podemos encontrar la verdad. Amén. Hoy gente te mete billetes de 100 falsos. Amén. Pero Jesús nunca va a hacer eso contigo. Nunca te va a ofrecer una salvación falsa. Nunca te va a hablar con mentiras, porque su carácter, su naturaleza, Él es verdad. Grábeselo para toda la vida. Él es genuino, Él es verdadero. Él dijo, yo soy el camino, pero también soy ¿qué? La verdad. ¿No le da a usted como picazón cuando llega el momento de las votaciones en su país? Hay más de 15 candidatos, hermano. Y uno ya no le cree a nadie, que todos son unos mentirosos. No sé si por eso mucha gente no cree a Jesús, porque piensa que Jesús miente también. Pero hasta el día de hoy Jesús no le ha mentido a nadie. Él dijo, voy a nacer, y nació. Él profetizó a través de sus profetas, voy a morir, y murió. Pero también profetizó, al tercer día resucitaré, y resucitó. Él es verdadero. Caso cerrado. Tercer nombre, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de ¿quién? De David. Cuando leemos Apocalipsis 5:5, Apocalipsis 22:16, entendemos que David simboliza la oficina del Mesías, la oficina del Cordero. Amén. Por eso cuando dice, yo soy el que tengo la llave de ¿quién? De David. La llave, ¿qué significa en la Biblia, en la palabra, una llave? Significa o representa autoridad.
Amén. La llave, cuando leemos llave en la Biblia, representa a alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Y quien tiene autoridad tiene el control. Amén. Quien tiene la autoridad tiene el control. Entonces, ¿qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que así como Él es el que tiene la llave de David, en otras palabras, yo, dice Jesús, solamente yo por mí mismo tengo la soberana capacidad y autoridad de determinar quién entra al reino mesiánico y quién no entra. Él tiene la última palabra. ¿Sí me explico? Usted puede decir, la gente, el mundo puede decir, yo quiero ir al cielo, pero Jesús es el que determina si calificas o no. Por eso dice, Él tiene la llave. La llave de David, a eso se refiere. Bendito sea Dios. Apocalipsis 1:18 revela que Jesús tiene las llaves también de la muerte y del infierno. Pero aquí Jesús está diciendo que yo tengo las llaves de la salvación y de la bendición. Amén. Él tiene las llaves, mi amado hermano, de la salvación y de la bendición, perdón. Vamos al siguiente nombre. Y el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno ¿qué? Abre. Aquí está declarando el Señor Jesús su omnipotencia. ¿Sabe qué significa omnipotencia, verdad? Poder ilimitado. ¿Sabe qué significa poder ilimitado? No tiene límite. ¿Hasta cuántas libras usted puede cargar? Sean las que sea, usted tiene un límite. Dios no tiene límite, a eso se refiere. Usted podría decir, se me hace que Dios con 1000 libras se cansa. No. Se le olvida el coro. Él tiene a todo el mundo. Hasta los niños lo saben, ¿verdad? Él tiene a todo el mundo. ¿Qué dice uno de los profetas del Antiguo Testamento? Dice, Él no se cansa ni se agota. No sé si me explico. Uno con un apartamento de segundo piso que sube arriba, ya sube uno. Y Dios, hermano, haga lo que haga, no se cansa, ni se desgasta, ni envejece, ni se arruga, ¿qué más? Nada. Él no cambia. Así como lo vio hace 1000 años, así está hoy. Nosotros cada año que nos miramos, y ya vamos para abajo. Ya de los 40 uno va, mire. Es la verdad. Y las mujeres, por más que se pongan aquí, que se pongan allá, que tarde o temprano se revienta eso. Se revienta la faja o el maquillaje. No puedes impedirlo. Es la ley de la vida. Me agrada lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Es el anhelo de Dios, que todos los años de nuestra vida se los rindamos al Señor. Pero aquí el Señor Jesús se presenta como el Dios omnipotente. Otras palabras, lo que Él ha dicho, lo que Él ha establecido, nadie lo puede revertir. Nadie. Si Él dijo, el diablo se va al lago de fuego, nadie, aunque llore, aunque ayune, aunque ore, Dios, usted no lo va a hacer cambiar a Dios.
Señor, por favor, te pongo una petición, que el diablito se convierta, Señor. Déjeme decirle, Dios no le va a escuchar esa petición. Mejor ore por otra cosa. Ore por sus sobrinos, por sus primos, sus vecinos, menos por el diablito. Lo que Él ha establecido, nadie lo va a poder ¿qué? Cambiar. ¿Se recuerda cuando el profeta Samuel estaba así de esta manera orando? Dice, Señor, te pido por Saúl, Señor. Y así pasó todo el día postrado. Todo el día un profeta de Dios, postrado ante Dios. El Señor le dice, levántate, que aunque te estés ahí 40 días, no te voy a escuchar esa oración. Porque yo ya decidí que Saúl ya lo deseché. Ya escogí a alguien mejor que él. No tiene la estatura de hombros como él. Porque dice que no había otro en Israel de estatura de hombros como Saúl. Y ahora tengo uno ahí chiquitito, pero conforme a mi corazón. Eso es lo que me agrada de Dios, que no hace discriminación. Con esto no quiere decir que si hay un hombre grande aquí, Dios no lo puede usar. No me malinterprete. Lo que quiere decir esto es que Dios anda buscando el corazón y no el tamaño. ¿Quiere una cita bíblica para llevar? Isaías 43:13. Isaías 46:9 al 11. Jeremías 18:6. Daniel 4:35. Este es el Dios que cuando abre, nadie puede ¿qué? Cerrar. Él abrió las puertas de bendición para Israel. Y Balaam no pudo ¿qué? Hacer nada contra Israel. Aunque se le pagó para que se cerraran las puertas de bendición contra Israel, Dios ya había abierto las puertas y nadie puede maldecir a quien Dios ya ha bendecido. Mire, el Hijo de Dios que está con Dios, está en obediencia, Dios, la bendición de Dios está sobre él, la protección de Dios está sobre él. Así venga brujo, hechizo, brujería, lo que te hagan, usted va a descansar, va a dormir, va a levantarse, porque cuando Dios abre su protección, su bendición, nadie puede decirle no a lo que Dios ha dicho sí. Eso los demonios lo saben y los brujos lo saben. Ay, no, mire, discúlpeme, que me pague lo que me pague, yo contra ese no puedo hacer nada. Que tengo oídos para oír. Eso significa, yo soy el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Triste para estas personas del segundo grupo, ¿va? Que cuando él cierra, nadie puede ¿qué? El Señor cerró el arca y nadie ¿qué? La pudo abrir. El Señor cerró la oportunidad para Sodoma y Gomorra y nadie pudo detener su juicio. Cuando Él cierra, nadie ¿qué? Nadie puede abrir. La iglesia de Filadelfia, según biografías de historia de esta iglesia, cristianos de Filadelfia fueron muertos juntamente con Policarpio en Esmirna. ¿Se recuerda Esmirna, verdad? Cuando lo estudiamos. En otras palabras, ¿qué significa? Hubo masiva persecución y varios hermanos de Filadelfia pararon en Esmirna, y ahí en Esmirna también los agarraron, y muchos de ellos murieron ahí en Esmirna en el mismo tiempo que murió Policarpio, uno de los grandes
héroe de Dios después del apóstol Pablo. La historia dice también que los cristianos en Filadelfia permanecieron firmes, mi amado hermano, por varios siglos, firmes en la fe. Aún permanecieron firmes, aun cuando los musulmanes se apoderaron de esas regiones. Finalmente sucumbieron a mitad del siglo XIV, los 1400. La iglesia de Filadelfia llegó a desaparecer totalmente. A mediados de 1400. Fue una de las que más permaneció, ¿no? Se da de cuenta como que se dijera de la historia y luz de las naciones que desapareciera en el 3400, 3416. Pero ese no es el deseo nuestro. Si Dios no viene en 10,000 años, que se haga una historia que nunca se acabe luz de las naciones. Y todo eso depende de nosotros. De nadie más, de nosotros. Quiere decir que hubo una buena continuidad para que haya continuado 1400 años. Eso dice mucho. Pero no era el propósito de Dios que acabara los 1400 años, sino que ¿qué? Siguiese. Pero fue una de las iglesias cristianas que más permaneció. Amén. Hay iglesias que no han permanecido ni 30 años, 40 años y desaparecen. Pero la iglesia de Filadelfia permaneció un poquito más de 1400 años en pie. Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Filadelfia, no la de aquí de Estados Unidos, al norte, sino esta iglesia que estaba en Asia. Amén. Esta era una de las ciudades más jóvenes de las que Jesús habla a las 7 iglesias. Fundada un poquito después del año 189 antes de Cristo. Amén. La ciudad viene del nombre de Atralus II, cuyo sobrenombre era Filadelfus. De ahí viene ese nombre. Amén. En el año 17, dice la historia de Filadelfia, un poderoso terremoto sacudió a Filadelfia, al mismo tiempo que lo hizo con Sardis. ¿Se recuerda? Que lo estudiamos también. Y también 10 ciudades a su alrededor. Lo sacudió totalmente. Pero uno de los Césares en ese tiempo, o uno de los emperadores, que era Tiberius, él ayudó a reconstruir nuevamente la ciudad de Filadelfia. Y la ciudad de Filadelfia levantaron un monumento en agradecimiento al emperador Tiberius. Unas cuantas décadas después de esto, la ciudad se le cambió su nombre y le pusieron Flavia. Amén. Aquí una hermana que se llama Flavia, ¿verdad? Así le pusieron o le cambiaron el nombre de Filadelfia, se lo cambiaron a Flavia, en honor de una familia romana. Y por eso que ahora a esta ciudad se le llama por los dos nombres. Se le llama Filadelfia y también se le llama Flavia. Vamos a ir ahora a lo que Jesús dice de esta iglesia. Verso 8, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto ya lo estudiamos, ¿verdad?
Porque aunque tienes poca fuerza, porque aunque tienes, ¿qué dice? Poca fuerza. Escuche bien. Muchos piensan de que ya han interpretado, desde niño yo escuchaba esto, porque tienes poca fuerza, no tienes mucho poder de Dios, interpretaron muchos. ¿Cómo usted va a creer que va a ser compatible decir, mire lo que dice Jesús, tienes poca fuerza, no tienes mucho poder de Dios, pero has guardado mi palabra? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene compatibilidad? ¿Verdad que no? It makes no sense. Alguien que guarda la palabra, ¿cómo es que no va a tener poder de Dios si la palabra es poder de Dios? Con la palabra se hizo el mundo, se hizo el universo. ¿Está escuchando? La palabra fue el que hizo poderoso a Josué. Si no te apartas de ella, ¿qué le dijo Dios? Te garantizo que entrarás a la tierra prometida con poder y gloria. Entonces, la fuerza que está hablando aquí, mi amado hermano, poca fuerza que está hablando aquí el Maestro Jesús, es que esta iglesia, a causa de la persecución, era una iglesia que en número no era, ¿qué? Grande. Es la verdad. Ahora como mire, como hay comida, hay refri llenas, hay uvas, hay todo. Usted iglesias grandiosas. Espérese que venga el hambre. Ahí a ver cuántos van a quedar. ¿Está escuchando? Espérese que vengan las guerras. A ver cuántos van a permanecer. ¿Ah? Estos que dicen, declaren la bendición, declaren la prosperidad, declaren el milagro, declaren la salud. Ay, ay, ay. No saben lo que les espera. Esta iglesia vivió en carne propia lo que es el sufrimiento, lo que es la persecución, lo que es, mi amado hermano, el tener poquito. ¿Me está escuchando? ¿Se recuerda a la iglesia Esmirna lo que le dijo Dios? Eres que pobre. Tenía pocos recursos, nada más lo suficiente para comer. ¿Sí me explico? Lo suficiente para comer. Suficiente. Ellos no se dan el lujo de decir, vamos a ir a un restaurante, mi amor. ¿Qué? Un pobre no se da ese lujo. Y así estaba la iglesia Esmirna, viviendo nada más, como dicen, con lo necesario para cada día. Y aquí la iglesia, mire, las únicas dos iglesias agradables a Dios. Una, Esmirna, estaba ¿qué? Pobre. Filadelfia, que es la segunda, era de pocos miembros. Tenía poca fuerza. Amén. Aquí no está hablando de que les faltaba poder de Dios. Eso es mentira, porque mire, cuando aún usted como hijo de Dios está débil, ¿qué dice? Ahí está el poder de Dios. Entonces, no tiene poca fuerza. ¿Me explico? Porque en su debilidad, ¿qué se perfecciona? Dice, el poder de Dios. Entonces puede ser imposible que Dios esté hablando de fuerza ¿qué? Espiritual. Está hablando de fuerza como iglesia en cuanto número. ¿Me está escuchando? A causa de la persecución, a causa, mi amado hermano, de que ellos habían guardado la fe, habían permanecido en la fe, obvio. Cuando la iglesia es sacudida, solo los buenos quedan. Es la verdad. Solo los que verdaderamente quieren y aman la vida eterna permanecen. Usted ve cuando un barco es sacudido, los miedosos se tiran primero. Y los valientes dicen, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Nadie se tire, nadie va a morir. Nadie va a morir. Todos van a llegar al otro lado. Amén. Dice, yo conozco tus obras y conozco que tienes, ¿qué dice? Poca fuerza. Amén. Conozco también que tienes poca fuerza. Pero mire lo que sigue adelante.
¿Qué más dice? Conozco que has guardado mi palabra. En otras palabras, la iglesia de Filadelfia fue marcada por la obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Guardaron qué? La palabra. Guardar la palabra significa ponerla por obra. Eso lo encuentra usted en Deuteronomio 28, ¿verdad? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Ciertamente todas estas bendiciones vendrán sobre ti y ¿qué? Y te alcanzarán. Entonces, es el mismo sinónimo, el mismo contexto, la misma aplicación. Amén. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús: has guardado mi palabra. No quiere decir que de una u otra manera ellos los rollos que tenían de la Biblia los guardaron y los romanos no se los robaron. No se está refiriendo a eso. Lo que está diciendo es que pusieron por obra todas las enseñanzas de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, la palabra del Señor, la vivieron en su corazón cada día de sus vidas, hasta ese día. ¿Han guardado qué? Mi palabra. Estas palabras me recuerdan las mismas palabras de Job, en el capítulo 23 de Job, verso 12, cuando dijo: no me he apartado de tus mandamientos o de los mandamientos de tus labios. Las he atesorado, estas palabras de tu boca, más que la comida necesaria. Se lo voy a traducir a su idioma. Dice Job: yo he valorado tanto tu palabra más que los tacos, las pupusas y las chuletas. No, se lo voy a repetir, algunos los agarré medio dormidos. Dice Job: yo valoro tanto, pero tanto tu palabra, que la pongo por encima de la comida. ¿Cuántos pudieran decir lo mismo que Job? Ay, no, hermano, yo sí tengo hambre a comer. Que se espere la Biblia. Y a su nombre. Job no por gusto fue quien fue. Las bendiciones, grábese eso, no son casualidades. Las bendiciones son promesas de Dios. ¿Para quiénes? Para los que la quieran. Para los que obedecen, van a tener su bendición. Job no por gusto llegó a ser el hombre bendecido. ¿Quién fue? ¿Cuál era su secreto? Dice: era varón ¿qué? Justo, recto, temeroso, apartado del mal. ¿Y aquí qué vemos aparte de eso? En este capítulo. Ya lo cambiaron ya. ¿Qué es lo que vemos aquí? Capítulo 20, ¿qué dijimos? 23, 12. Vemos a Job valorando la palabra de Dios por encima de la comida tan sabrosa y rica que es. Amén, hermanos. Si a usted le dieran a escoger unas 2 horas de enseñanza a 2 horas, mi amado hermano, de fajitas, ¿qué escogiera usted? Mire, pastor, yo quería ir, pero fíjese que me invitaron a un cumpleaños. Amén. Yo digo, si son de la iglesia y celebraron su cumpleaños día domingo, ay, ellos con Dios. Conmigo no, yo me quedo igual. Ni le voy a decir nada, pero ay, ellos con Dios. Que pudiéndolo hacer cualquier hora del sábado, lo dejan para el domingo, día del Señor. Allá ustedes con Dios. Una estrofa del himno nacional de Guatemala dice: ay de aquel que con ciega locura. Y lo mismo aplico para un cristiano hijo de Dios. Tú quieres bendición, pero haces lo tuyo y pones lo tuyo por encima de lo de Dios. Dios puso su regla, dice: buscad primeramente el reino de Dios y luego vas a ver si yo no cumplo contigo. Y todas las cosas vendrán por añadidura.
¿Ha guardado qué dice? ¿Has guardado mi palabra? Vamos a la siguiente. Y no has negado mi nombre. Y no has negado. Mire, a pesar de las presiones que esta iglesia tenía de los romanos, de las deidades, de los dioses paganos, mi amado hermano, a pesar de todo eso, ellos permanecieron fieles a Jesús sin importar el costo. ¿Cuál costo? Pérdida de vida. Muchos de ellos murieron, no solamente en Filadelfia, sino también allá en Esmirna. Murieron ellos. Que tengo oídos para oír. Oiga, mis amados hermanos. Bendito sea Dios. Seguimos. Verso 8. 9. Y no has negado, ¿qué dice la última parte? No has negado mi nombre. Vamos. La última felicitación de Jesús a esta iglesia. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen, ¿qué dice? Ser judíos. Y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he, ¿qué? Amado. Al igual que la iglesia de Esmirna, los cristianos en Filadelfia también confrontaron hostilidad de judíos incrédulos, judíos impíos. ¿Me está escuchando? Es por esta razón, por cuanto estos judíos rechazaron a Jesucristo, mi amado hermano, como el Mesías, ellos no se convirtieron en sinagoga de Dios, sino que sinagoga de ¿quién? Satanás. Aunque ellos decían que eran judíos, esa proclamación de ellos para Dios era una mentira. Racial, cultural y ceremonialmente eran judíos, pero espiritualmente no eran judíos. Se lo voy a decir por qué. El apóstol Pablo habla quién es un verdadero judío espiritual. Vamos a Romanos 2:28. ¿Lo tenemos? Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, el que tenga un certificado que es nacido en Belén. ¿Me está escuchando? Ese es el consejo y la palabra de Dios. No es judío el que lo es en lo interior. Perdón. No es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿qué dice? En lo interior. ¿Cuál es lo interior? En el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Está claro esto? Ellos decían que eran judíos, pero dicen, no, ustedes son sinagoga de Satanás. Tiene el significado de judíos, pero para mí no son judíos. Amén. Usted va a encontrar personas de México, Centroamérica, con el, ¿cómo se llama aquí? Diciendo que son judíos, solo porque ya se convirtieron al judaísmo. Amén. Luego nos echan un montón de cosas en contra de que estamos orando al Dios equivocado porque oramos a Jesús y el nombre de Jesús no es Jesús, sino que Yeshua. Digo, entonces si ese es el nombre de Jesús, le digo, sígame hablando en hebreo pues. ¿De qué sirve que mencione solo más un nombre y no me menciona los demás, las demás palabras en hebreo?
Mire, Jesús, no importa en qué idioma usted le hable, aun si no diga ni una palabra con la boca, a Ana no se le escuchó ninguna palabra y Dios le entendió todo su lenguaje que estaba hablando con él en el Espíritu. Y estos peleándose por palabras. Es como lo del solo Jesús, ¿verdad? Se enojan si usted no menciona a Jesús. Si menciona a Jehová, para ellos, no. El nombre es Jesús. El Señor aparece en un sinfín de nombres en la Biblia. ¿Me está escuchando? Algo que yo sé de Dios es que Él entiende el lenguaje de tu corazón. Él entiende el lenguaje de tu espíritu. No es la gran maravilla de palabras que tú hables, es tu corazón humillado el que hace conexión con Dios. Así usted puede ser tartamudo como Moisés, que no se le entienda nada, Dios sí lo entiende. ¿Está escuchando? Oye, y qué bien que entendió a Moisés. Cuando Dios quería destruir y matar a los israelitas, Moisés, imagínate, no, Dios. ¿Qué van a decir los enemigos? Tartamudez y todo. Pero Dios entendió lo que decía. Y déjeme decir, lo ha escuchado Dios más que a nosotros. Cuando también vino el ángel de Jehová a hacer mortandad, le dijo Moisés, no sé cuánto se tardó para decirle aquí a Aarón, y le dijo, métete rápidamente a hacer expiación por el pueblo. Y acabó con la ira de Dios. ¡Qué hombre de Dios! No tenía facilidad de palabras, pero tenía el corazón para comunicarse con Dios. Sí, el evangelio así es. Es fácil de entenderlo. Los predicadores son los que lo hacen complicado. Lo elevan a la cuarta potencia, le sacan la raíz cuadrada. Diciendo, hoy le vamos a enseñar de las 9, no sé qué, los 9 niveles de gloria, las 10 características de la unción, las 20 escaleras del éxito. Diría yo las 20 escaleras para ir a la desgracia y al infierno. Así se podría traducir mejor. Seguimos. ¿Está claro esto lo de judíos? También le voy a dar otra cita para llevar aquí. Romanos 9:6. ¿Cuál fue la promesa que le dio Jesús a la iglesia de Filadelfia? Todos estos enemigos que no son sinagogas de Jesús, sino sinagogas de Satanás, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Yo los voy a humillar y yo los voy a derrotar. Eso es lo que significa. Amén. Vamos al verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Todos leamos este versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le voy a pedir con todo mi corazón que pongan la más atención posible de aquí en adelante. Si parpadea, pierde lo que Dios nos quiere aclarar el día de hoy, porque puede ser que nunca más lo vaya a volver a escuchar. Porque ese es uno de los versículos más tergiversados y sacados fuera de contexto.
Hay quienes los agarran para sus antojos, para sus caprichos, para cuando están entre la espada y la pared. Pero la Biblia no se entiende así. La Biblia se entiende de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su acontecimiento. ¿Me está escuchando? Vamos a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos agarran este versículo cuando están en un gran problema. Esto no es para eso. Este versículo no tiene nada que ver para eso. ¿Está escuchando? Eso se lo está hablando Jesús a la iglesia fiel, a la iglesia verdadera. Es una promesa genuina de Dios para la iglesia, no solamente la iglesia Filadelfia, sino toda aquella iglesia que iba a seguir el ejemplo de Filadelfia, siendo fiel, sin que Jesús le reproche absolutamente ¿qué? Nada. Aquí hay una gran promesa, un gran misterio que lo vamos a desglosar palabra por palabra, para que nos vayamos más bendecidos que como entramos. Amén. Esta iglesia de Filadelfia ya había pasado varios exámenes, varias pruebas, varios tests. Amén. Viene Jesús y les promete que los iba a guardar del test o de la prueba más grande que el mundo va a ¿qué? Atravesar. Grábese esto. A la única iglesia que le promete esto es a esta iglesia fiel y verdadera, que lo iba a guardar o la iba a guardar de la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir sobre el mundo ¿qué? Entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo promete en los labios de Jesús que la iglesia fiel del Señor va a ser libertada, va a ser librada, mejor dicho, perdóneme, libertada, va a ser librada de pasar la gran tribulación. Los que se quedaron callados después del culto, voy a tener unas 2 horas con ustedes. Sí, para ponernos de acuerdo, porque su silencio dijo mucho, que no está de acuerdo con esto. Entonces, usted va a traer su Biblia, yo la mía. ¿Ok? Se ríe alguien de allá. En otras palabras, aquí hay un gran soporte, una gran ayuda, hay un gran cimiento para soportar, para sostener esta enseñanza de que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes que la gran ¿qué? Tribulación. Por eso le digo, de aquí en adelante, al final del culto, preste atención. Los hombres nos podemos aguantar, ¿verdad?, de no ir al baño hasta que termine. Un día alguien me preguntó, ¿por qué, pastor, usted es el único pastor que veo que no toma agua cuando predica? Mire, si yo siento que si parpadeo se me va todo, imagínese tomando agua acá. No sé si me entiende. No puedo hacer pausa de esa manera. No. Al final me tomo hasta 3 botellas, pero mientras estoy aquí me aguanto. Es la verdad. O tomo antes o tomo después. El arrebatamiento de la iglesia lo encontramos en varios pasajes de la iglesia, de la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente. 1 Corintios 15, 51, por favor. Me va a ayudar para poder terminar esto lo más claro posible.
he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, esté vivo, esté muerto, usted va a recibir un nuevo cuerpo. Verso 52, todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron o de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en el arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.